Dios les bendiga una vez más. Vamos a pasar al estudio de la palabra en esta mañana. Vamos a continuar hablando acerca de las evidencias proféticas de las Escrituras. Vamos a ver aquellas evidencias que confirman la veracidad de la Biblia, puesto que muchas personas, pues como le hemos dicho, han querido desacreditar este libro, han querido desprestigiarlo utilizando sus argumentos, pero la misma Escritura por sí sola defiende esa postura de que es verdadera. O sea, la Escritura no necesita, por así decirlo, ayuda del ser humano, ayuda del hombre para defenderse. Dios mismo, al establecer su palabra, dejó las razones, dejó los fundamentos, dejó esas evidencias que respaldaran su veracidad. Y es lo que lo que hemos estado viendo. Vayamos al libro de 2 de Pedro 1:19, el texto que leímos la semana pasada, solo para retomarlo. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a pedir a Dios de su ayuda para que podamos comprender el tema. Señor, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí juntos. Te damos gracias, Señor, por este día. Padre, ya hemos alabado, Señor, ya hemos bendecido tu nombre, pero ahora queremos también entender tu palabra, Señor. Más allá, Señor, de ver los textos, Señor, más allá de entender que son proféticos, Señor, haznos entender, Señor, la veracidad de tu palabra, Dios. ¿Por qué tu palabra es un libro confiable? ¿Por qué tu palabra, Señor, es un libro, Señor, que tiene mucho que enseñarnos? Padre, ayuda a cada uno de los que estamos aquí, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Decíamos que el apóstol Pablo en estas palabras nos quiere enseñar. Tenemos la palabra profética más segura. La palabra dice: a la cual hacéis bien. O sea, te va a hacer bien si tomas la Biblia como el libro más seguro para tu vida. No vas a encontrar algo más confiable, más seguro para tu alma que la Biblia. Y dice: hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. La Escritura, decíamos, contiene evidencias proféticas que respaldan su veracidad. Vimos algunas y vamos a continuar viendo otras. Creo que hay muchísimas evidencias dentro de toda la Biblia. Nos llevaría varios domingos estudiar todas, pero estas que estamos viendo y que les voy a mostrar, creo que son suficientes para que podamos entender una cosa. La Biblia por sí sola se defiende. La Biblia por sí sola se respalda a sí misma como que es la palabra de Dios. Dice uno de los salmos: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. O sea, has puesto tu palabra al nivel de tu nombre. Los has engrandecido, los has puesto por encima de cualquier otra cosa, por encima de cualquier ley, por encima de cualquier ideología, de cualquier manera de pensar, de cualquier forma de cualquier doctrina, incluso de cualquier filosofía. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Eso lo dice un salmo. Cuando tenga oportunidad, búsquelo, creo que es el Salmo 118, así lo dice. Y es una verdad. Las evidencias proféticas de la Escritura solamente nos deberían servir para que podamos nosotros convencernos de que la Biblia no es cualquier libro, de que la Biblia no es un libro de cuentos, no es un libro solamente para aprender historia o solamente para aprender historias bonitas de la Biblia. A los niños por lo regular les enseñan historias de la Biblia, ¿no? Y qué bonito, pues con dibujos, con imágenes, pero ya nosotros que somos adultos deberíamos de ver las cosas de manera distinta, entender que la Biblia es un libro, dice, más seguro. La Biblia debe ser el libro que debe regir nuestra conducta diaria. La Biblia debería ser nuestra máxima autoridad para guiar nuestra vida, para tomar decisiones, para
saber qué hacer. ¿Qué voy a hacer yo como joven? ¿Qué me espera en esta vida como joven? ¿Qué quiero? ¿Qué busco? ¿Qué deseo en esta tierra? ¿A quién debo de consultar? Está la Escritura. Si eres esposo, para saber guiar a tu familia. Si eres padre de familia, para saber qué hacer como padre de familia con tus hijos. Porque criar hijos no es cualquier cosa. Porque ser esposo no es cualquier cosa. Ser madre de familia no es cualquier cosa. No hay universidades, no hay escuelas, no hay cátedras en esta tierra. Aunque una persona pueda decir es que yo salí del colegio de Serampore o yo estudié en la Universidad de Oxford, me gradué con honores en tal escuela, soy licenciado, soy abogado, soy teólogo, soy ingeniero. Qué bueno, eso es bueno, para esta vida te sirve, pero para la vida eterna no hay otro libro, no hay otra palabra. Dice más segura, no la hay. Si eres adolescente, si eres joven, si te piensas casar un día, si piensas formar una familia, no hay instituciones educativas en esta tierra que te enseñen a ser padre, que te enseñen a formar una familia, no lo hay. El gobierno no te capacita para eso. El gobierno no te prepara para eso. Entonces, ¿qué debo de hacer? Para esta vida, pero también para la vida eterna. ¿En dónde voy a pasar la eternidad? ¿En dónde voy a pasar después de que me muera? Tenemos la palabra profética más segura, más confiable, mis amados. Por eso estamos viendo estas evidencias que respaldan la veracidad de la Biblia y que nos deben llevar a una sola cosa. Yo debo poner mi confianza en el Dios que inspiró ese libro, en la persona que inspiró y que permitió que hoy, en este 2026, tengamos una Biblia en nuestras manos, traducida a nuestro propio idioma, traducida. Hoy en día hay Biblias que tienen comentarios, hoy en día hay Biblias que tienen concordancia, hay Biblias que vienen con diccionario para ciertas palabras y te lo dicen, este es el significado en hebreo, este es el significado en el griego original. Esta palabra viene con ese significado. Hoy en día tenemos tantas herramientas a nuestro alcance para que nosotros podamos utilizar la Biblia, podamos estudiarla, podamos conocerla, podamos entenderla mejor. Ya no hay excusa, ya no hay pretexto. Entonces, ¿por qué? Aunque hoy en nuestra época tenemos los mayores avances tecnológicos, las mayores oportunidades para conocer la Escritura, ¿por qué entonces hoy en día es cuando menos se conoce la Escritura? Hay mucha gente que dice, no hermano, yo llevo 20 años en la congregación, no hermano, mis papás, yo vengo de cuna evangélica, mis papás me llevaron al templo desde que era niño. Y yo les pregunto, ¿y alguna vez has leído la Biblia? Una, completa. ¿Y qué crees? Te dicen que no. ¿Cómo es posible? Lleva 15 años en la congregación, ya hasta le dicen la hermana, la conocen como la hermana del talento, la hermana que prepara el talento, la hermana que pone las flores ahí enfrente, la hermana que le lleva el agua al pastor, pero nunca ha leído la Biblia. Entonces, ¿cómo es que se llama hermana? Imagínese usted. Pero la Biblia, como le decía, por sí sola se defiende. Aunque muchos niegan la veracidad, aunque muchos están en contra, aunque muchos tratan de desprestigiarla, la Biblia es palabra de Dios y seguirá siendo, y seguirá la Biblia diciendo, es la palabra profética más segura, más confiable. Mire, usted puede leer un buen libro de motivación personal, usted puede leer un buen libro de psicología, un buen libro de superación personal, ¿no? Hoy en día mucha gente dice, oye, ¿ya leíste este libro? Oye, ¿ya leíste este otro libro? No, está buenísimo. No, hombre, está muy interesante. No, tiene muy buenos consejos, tiene muy buenas ideas. Sí, pero dice que la Biblia es la palabra profética más segura.
más confiable, más segura. No hay otro libro, no hay escritos, no hay autores, no hay escritores, no hay. Nadie nunca podrá superar las palabras que contiene este libro, la Biblia. Nadie. Se han levantado muchos hombres a través de la historia, buenos pensadores, buenos filósofos, buenos catedráticos. Se han levantado, ¿verdad? Por ahí he escuchado de un hombre muy famoso, japonés, latino-japonés, Yokoi Kenji creo que se llama, o Yokoi Kenji, no sé cómo se pronuncia. Un hombre que da da conferencias. No, hombre, la verdad es que te roba la atención y te pone buenos ejemplos y pues sí, pero dice, tenemos la palabra profética más segura. Más segura. Por ahí está otro, no sé quién lo escribió, pero un libro muy famoso, ¿no? Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Así se llama. 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ya hasta como que el título como que te dice, ay, wow, está impresionante, ¿no? ¿Quieres ser efectivo? Chécate este libro. Pues sí, te da buenos consejos, pero ¿qué dice? Tenemos la palabra profética más segura. ¿Y sabe por qué más segura? Porque te va a servir en esta vida, pero también te va a servir para la eternidad. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva solamente te servirán para tu vida personal, pero cuando te mueras en el infierno, la gente ya no es efectiva, te lo aseguro. En el infierno la gente ya no vive, ya no tiene la oportunidad de demostrar sus hábitos efectivos, ya no. En el infierno la gente se lamenta y quisiera tener la oportunidad de leer una Biblia, pero ya no la tiene. Por eso dice la palabra profética más segura, porque te va a servir en esta vida, porque sus consejos te sirven en esta vida, pero también te van a servir, te van a llevar a la eternidad, si guardas y vives conforme a esas verdades. Entonces, evidencias de la Biblia que confirman su veracidad, evidencias proféticas. Dijimos qué significa profecía, la palabra profecía, dimos el concepto, porque mucho se habla y mucha gente dice, oh, es que el profeta, no, es que nos dio una profecía, pero a veces la gente ni entiende ni sabe qué significa o qué es una profecía. De hecho, está muy de moda eso también en la actualidad. En muchos lugares, en muchos grupos, dicen, no, es que va a venir el profeta X, o va a venir la profetisa, ¿no? Hoy en día ya hay mujeres profetas, dicen, la profetisa, es que lo soñó, es que Dios le habló a la profeta. Ya se ponen ahí a grabar sus videos y ya lo suben al YouTube, ¿verdad? Ahí está la gente, no, es que la profeta dice que el Señor le habló, pero la Escritura dice que no hay palabra más confiable que la Escritura. Profecía es hablar acerca de algo que va a ocurrir en el futuro y que se va a cumplir. Dios, por cuanto es omnisciente, decíamos la semana pasada, Dios puede ver el futuro. Dios tiene la capacidad de ver lo que va a suceder y que nosotros no podemos ver. Lo que va a ocurrir en el futuro, en 5, 10, 15, 20 o dentro de 1000 años. Dios, porque es omnisciente, Él lo puede ver. Y Él se lo revela o se lo ha revelado a muchas personas, a muchos hombres llamados profetas, que son los que escribieron las profecías que contiene la Biblia. Y una característica de una profecía que viene de parte de Dios es que se cumple o se va a cumplir. No todas las profecías que están en la Biblia se han cumplido, algunas ya, otras falta que se cumplan. Sin embargo, Dios no miente. Dios, por cuanto es verdadero y por cuanto Él sabe con veracidad lo que va a ocurrir, podemos confiar en que
las profecías que están en la Biblia se van a cumplir. Lo veamos o no lo veamos, eso no importa. Muchos de los profetas escribieron las profecías y no las vieron cumplidas, pero ya se cumplieron algunas. Vamos a ver una evidencia más de las que hemos estado viendo. Vamos al libro de Daniel. Esa profecía ya se cumplió. Es una profecía en donde, en sentido figurado, Dios le habló a Daniel y le mostró algunos reinos y algunos imperios que se iban a levantar después de él. Él no lo vio cumplido, él no conoció a esos reyes. Sin embargo, profetizó acerca de su existencia. Libro de Daniel, capítulo 8, versos 4 al 8. Dice: vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Es una profecía de Daniel. Él estaba viendo una visión, y es una profecía en lenguaje simbólico, se llama. O sea, él estaba viendo una representación con animales, y dice que vio un carnero, un macho cabrío, unos cuernos, y todo eso significan países y significan personas. Ahorita se lo voy a mostrar. Nos habla de un carnero de 2 cuernos, es un imperio. Si me pones la diapositiva, por favor. Aquí está, trato de representárselos. Dice: visión de Daniel en el capítulo 8. Dice: son 2 bestias proféticas y un cuerno pequeño. Aquí tenemos el carnero de 2 cuernos. Este carnero se refiere a un imperio. ¿Cuál es ese imperio? El imperio medo-persa. ¿Sí? O sea, por eso dice 2 cuernos. Es un imperio. Aquí está un mapa. ¿Quiénes fueron los persas? Los persas fueron los que conquistaron a los babilonios. Fueron los que destruyeron Babilonia. Si se acuerdan ustedes, la semana pasada les hablé acerca de la profecía de cuando Israel iba a ser conquistado. ¿Quién los conquistó? Fueron los babilonios. Pero a los babilonios los conquistaron los persas. Daniel, cuando da esta profecía, en ese momento él se encontraba en Babilonia, y él se encontraba en ese momento dentro del imperio persa. De hecho, si volvemos a poner Daniel 8, pero el verso 1, por favor. Daniel 8:1, donde empieza esta profecía. Dice: en el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Aquí está la referencia. Dice que fue en el año 3 del reinado ¿de quién? Del rey Belsasar. Belsasar fue un rey de Babilonia. En ese momento Daniel estaba Daniel y el pueblo de Israel estaban bajo el yugo de los babilonios. En ese momento
viene la profecía. ¿De qué? Del macho cabrío. Si ponemos otra vez la diapositiva. Nada más para que veamos la referencia. Daniel en ese momento se encontraba en Babilonia y él le profetizó al rey Belsasar. Usted lo puede leer en su Biblia, después con calma lo busca. Dice que le apareció una mano en la pared al rey Belsasar, vio una visión y la mano decía, estaba escrito en arameo y decía: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Por tanto dice, tus días están contados y tu reinado se va a entregar ¿a quién? A los persas. En esa misma noche dice la Biblia que Belsasar fue muerto y entró el rey de los persas. ¿Quién fue el primer rey de los persas? ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamaba? Ciro, es correcto. Ciro fue el que llegó. ¿Sí tenemos la diapositiva? Aquí está. Entonces, la primer visión que está viendo Daniel dice que vio un macho cabrío, o sea, una cabra, un macho de cabra con 2 cuernos. Y dice que el primer cuerno, bueno, más bien, los 2 cuernos representan un imperio. ¿Cuál es ese imperio? El medo y el persa. Los persas conquistaron Babilonia y aquí tenemos un mapa de toda la extensión hasta dónde llegó, hasta dónde se expandieron los persas. Desde Egipto conquistaron Grecia, Asiria, Media, Partia, hasta llegar a la India. Ellos se expandieron hasta la India. Su capital en un inicio era Susa y ya después Babilonia. Aquí está, en este pedacito en esta orilla está Jerusalén, está la tierra de Israel. Ellos conquistaron Israel también. Y después dice que vio a primero vio un carnero y después vio a un macho cabrío. Y dice que el macho cabrío tenía un cuerno. Ese es un animal, aquí está. ¿A quién representa ese macho cabrío? Igual representa un imperio. Representa a una nación. Ese imperio era Grecia, a los griegos. Y dice que salía un cuerno y con ese cuerno hirió al carnero. Ese cuerno es una persona. Está hablando de un hombre muy famoso llamado Alejandro Magno. Y fíjense lo que dice el verso 7. Dice: y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Alejandro Magno conquistó a los persas. Hay una batalla muy famosa llamada la batalla de Gaugamela. En esa batalla, Alejandro Magno aproximadamente creo que tenía 40,000 hombres y se enfrentó a un ejército de más de 100,000 hombres. Y en ese momento, él ganó la batalla. Una de sus estrategias muy grandes que usaba, o más bien parte de su ejército, era la falange. La falange eran soldados adiestrados, eran los mejores soldados que tenían ellos, que usaban una lanza de más de 3 metros y con esa lanza enfrentaban a sus enemigos. Alejandro Magno conquistó varios reinos. Su dominio se extendió desde Egipto hasta la India. Ese hombre conquistó grandes, o sea, muchas naciones. Llegó a la India. Entonces dice la profecía, verso 7: y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Alejandro Magno era un hombre muy sangriento. Era un hombre que devastaba devastaba pueblos y naciones enteras en sus conquistas. Y no se saciaba de pelear. Mientras más conquistaba, más tierras quería ganar. Y entonces él conquistó a los persas. En esa batalla que le digo de Gaugamela,
estuvo a punto de matar al rey de Persia llamado Artajerjes, solo que huyó y ya no lo alcanzó porque su ejército estaba siendo también derrotado. Pero el verso 8 dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Alejandro Magno era un hombre macedonio, era originario de Macedonia, hijo del rey Filipo de Macedonia. Se engrandeció, pero dice, estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Si ponemos nuevamente la diapositiva, este hombre, Alejandro Magno, aquí vemos el mapa, todo lo que conquistó desde Egipto, aquí en África, parte de Europa, lo que es Grecia, Macedonia, llegó hasta la India. En esta parte de aquí estaba todo lo que es Persia, lo que es Babilonia. Pero ¿sabe usted a qué edad murió? Tenía 32 años, siendo muy joven. A los 32 años murió de una enfermedad. ¿Y qué sucedió? Estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Se murió. Se acabó el imperio de Alejandro Magno, se acabó su dominio. Pero a pesar de que era muy joven, no tenía hijos, no tenía heredero. Y además su muerte fue muy rápida, murió de una enfermedad extraña. Algunos dicen que era malaria, no se sabe exactamente. Lo que yo he leído es que no saben exactamente de qué murió. Y además de que murió muy pronto, no hubo oportunidad de elegir a un sucesor. Él entró a Babilonia, entró triunfante a Babilonia y ahí murió. Y como no hubo quien lo sucediera en el trono, dice el verso 8, por favor, dice, y en su lugar, o sea, en lugar de Alejandro Magno, salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Esa profecía se cumplió cuando murió Alejandro Magno. ¿A qué se refiere? Que su reinado se dividió en sus 4 máximos generales. Por cuanto no había heredero, por cuanto no había un hijo de su propia sangre que lo sucediera en el trono, el reino se lo dividieron sus 4 máximos generales de su ejército. Su reino se repartió, uno fue para Grecia, otro Asia Menor, el otro Siria y el otro Egipto. Se dividieron, se fraccionó, se acabó el imperio de Alejandro Magno y murió a los 32 años. Todo esto está escrito en la historia. Usted puede consultar libros de historia y va a encontrar que es verdad. Esa profecía de Daniel, esa visión que vio Daniel, se cumplió. Él no lo vio, porque del momento en que lo escribió para cuando sucedió, pasaron aproximadamente 200 años tal vez. Él ya no vivía, pero se cumplió. Hoy estamos hace más de 2500 años y es una realidad. O sea, ahí está la historia que confirma que la Biblia es un libro verdadero. Otra profecía, veamos Ezequiel 26, 3 al 6, por favor. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa, tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Aquí es una profecía de Ezequiel en contra de Tiro, y está hablando muy claro. Este no es un sentido figurativo, esta es una profecía
que todos la podemos entender. ¿Qué está diciendo? Voy a destruir a Tiro, voy a acabar con Tiro, la ciudad de Tiro. La ciudad de Tiro era una ciudad de muchos años atrás. Si ustedes revisan el libro de Reyes, los Reyes, creo que Segunda de Reyes, Crónicas, dice que hubo un hombre, el rey de Tiro, Hiram, llamado Hiram, que hizo pacto con David y después su hijo con Salomón, y dice que le mandó mucha madera para la construcción del templo. O sea, la ciudad de Tiro era una ciudad muy antigua, pero para la época de Ezequiel, él está diciendo, yo la voy a destruir. Esa profecía se dio aproximadamente 580 años antes de Cristo. Tiro fue una ciudad antigua de los fenicios. Era una ciudad comercial y económicamente era una de las ciudades más prósperas de aquella época. Dice que demolerán sus muros, derribarán sus torres, barreré de ella su polvo, la dejaré como una peña lisa, quedará como tendedero de redes y será saqueada por las naciones. Si ponemos la siguiente diapositiva, aquí está. Este es un mapa de la antigua ciudad de Tiro. Era una ciudad costera, o sea, estaba sobre la orilla del mar, como hoy en día podemos pensar en Acapulco o en Cancún. Inicialmente la ciudad estaba en esta parte, pero después, como empezó a ser invadida, se pasaron a esta isla que está aquí, dentro del mar, que era más complicado que la pudieran invadir, en teoría. Pero ¿qué sucedió? Alejandro Magno, el que acabamos de ver hace un momento, Alejandro Magno construyó un puente entre la parte de la tierra, bueno, lo que es el continente y la isla. ¿Para qué? Para poder entrar directamente a la ciudad e invadirla. El sitio de Tiro sucedió en el año 332 antes de Cristo. Y la profecía que estamos leyendo de Ezequiel fue aproximadamente 580 años antes de Cristo. ¿Qué significa? Que entre las palabras de Ezequiel, la profecía de Ezequiel y el cumplimiento de la conquista y la destrucción de Tiro, pasaron alrededor de 150 años. Ezequiel ya no vivía, pero se cumplió. Y esta es una imagen actual, son las ruinas de Tiro. Es lo que queda nada más de la ciudad de Tiro. Si alcanzan a ver, aquí al fondo se ve el mar, está la costa del mar. Aquí está, solamente quedan ruinas, solamente quedan unas cuantas columnas ahí de lo que en algún momento fue la ciudad próspera de Tiro. Entonces, se cumplió. Lo que Dios habló a través de su profeta, se cumplió. Esa ciudad tuvo varias invasiones. Entre el año 585 y el año 573 antes de Cristo, los babilonios la invadieron. Y posteriormente, en el año 332 antes de Cristo, Alejandro Magno la destruyó por completo. Ese hombre del que hablaba Daniel conquistó la ciudad de Tiro. Hoy en día es una ciudad que está solamente en ruinas, así como las ruinas de Palenque, allá en Chiapas. Solamente quedan ruinas de los mayas. Hoy solo quedan ruinas de la ciudad de Tiro. Otra evidencia, ya en el Nuevo Testamento, Mateo 24, 1 y 2. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa es la profecía del profeta de profetas, el maestro. En ese momento los judíos estaban muy orgullosos del templo. Si había algo o hay algo de lo que los judíos muchos se jactaban en esa época, era del templo grandioso, era como que su máxima obra. Es como hoy en día decir en México, no, pues tenemos
el Palacio Nacional, ¿no? Pues tenemos el Zócalo, ¿no? Mira el Zócalo, ¿no? Está grandísimo, ¿no? Los que son oriundos de la Ciudad de México no me dejarán mentir. Ay, no, es que tenemos nuestra gran obra, ¿no? Hoy en día, digo, hay muchas obras. Bueno, para ellos el templo de Jerusalén era algo muy glorioso. Pero Jesús les dice, mira, ¿ves todo esto? Mira, ¿lo ves así como lo ves bonito? De cierto te digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Esa profecía ya se cumplió también. Veamos la diapositiva. Aquí está. Tenemos la imagen del primer templo. Es una pintura que representa, de acuerdo a como lo describe la Biblia, el templo de Salomón, el templo que construyó el rey Salomón. Aquí alcanzamos a ver el mar de bronce con los cuatro bueyes que lo cargaban, etcétera. Ese templo fue derribado por Nabucodonosor en la conquista de Jerusalén, en la caída de Jerusalén. Ya después viene Esdras, Nehemías, viene Zorobabel, ahí en el libro de Ageo usted lo puede encontrar. Dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel y regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el templo. Entonces el templo al que se está refiriendo Jesús no es el templo de Salomón o que él construyó, sino se refiere al segundo templo, el templo que reconstruyó Esdras y Nehemías. Ese es el templo del que los judíos estaban muy orgullosos y es al que se referían cuando le dijeron, mira el templo, Señor, está muy grande. Y le dice Jesús, ¿ves esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo. Cuando Jesús estaba hablando con ellos fue aproximadamente en el año 33 después de Cristo y se cumplió 37 años después, en el año 70. ¿De qué manera sucedió? Vino un hombre romano llamado Tito Vespasiano. Por eso aquí le puse la imagen. El emperador Tito, un hombre que destruyó Jerusalén, un hombre que estaba cansado de la rebelión de los judíos, porque los judíos se habían rebelado y ya no querían estar bajo el dominio de los romanos. Y entonces se habían convertido como en una especie de guerrilleros que tramaban emboscadas contra el ejército de Roma y mataron a muchos soldados romanos en esas emboscadas. Entonces no había hombre, no había, digamos, emperador que los pudiera someter, hasta que vino Tito y ese hombre dijo, yo los voy a someter porque los voy a someter. ¿Qué hizo Tito? Cercó la ciudad, bloqueó la ciudad, impidió que entraran y salieran, nadie podía entrar ni podía salir. ¿Y qué pasó? Conforme se fueron acabando los alimentos, el agua, la gente fue muriendo. La gente fue muriendo. Algunos cuantos quedaron ahí resistiendo, pero pues ya no pudieron más, hasta que Tito entró con su ejército. Y dice que hubo una gran matanza. Aunque algunos escritores antiguos, como Flavio Josefo, narran que aproximadamente hubo alrededor de 1 millón de judíos muertos que murieron por el hambre y las enfermedades a causa de el asedio que creó este hombre Tito. Cuando entraron los romanos, cuando entró el ejército de Roma, mataron a la gente, destruyeron y quemaron prácticamente toda la ciudad, pero también quemaron el templo. De hecho, hay una anécdota que el otro día la leí. Se dice que el templo
fue quemado por accidente. O sea, los romanos en realidad no querían destruir el templo, porque sabían que era una joya de mucho valor para los judíos. Y entonces dijeron, nada más maten a la gente, pero no hagan daño en el templo. Sin embargo, pues entre que la gente se quiso defender y los sacerdotes y todo, uno de los romanos, un soldado romano, encendió una cortina del templo, del lugar santísimo, y de ahí comenzó el incendio. Se incendió el templo, se quemó por dentro todo el mobiliario, pero también los romanos pensaban que el oro de los judíos estaba oculto en el templo. O sea, esa era su idea. Ellos creían que el oro estaba dentro de los ladrillos del templo, de las paredes del templo. ¿Y qué hicieron? Literalmente quitaron piedra sobre piedra, porque estaban buscando el oro del templo, lo cual pues, era una falacia. Ahí es donde se cumplió cuando Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque los romanos creían que el oro estaba escondido en el templo. El día de hoy, o actualmente, ya no hay templo, ya no se volvió a reedificar el templo. Han pasado ya casi 2000 años y no se ha reconstruido el templo. ¿Qué es lo que queda en la actualidad? Solamente queda, aquí tengo una imagen, si la alcanzan a ver. Eso es lo que hay en la actualidad. En lugar en donde estaba el templo, levantaron una mezquita, o sea, una iglesia musulmana, conocida como la iglesia de la mezquita de la Roca. Según ellos, según los islámicos, porque es la religión islámica, ellos creen que en ese lugar es donde Mahoma, su profeta, ascendió al cielo. Y lo único que queda del templo, solamente queda una pared conocida como el Muro de los Lamentos. Aquí está. Si se dan cuenta, hay muchas personas abajo. Es un lugar, hoy en día es un lugar turístico. Si usted va a Jerusalén, de entre las cosas o los lugares que le van a mostrar como parte de su cultura, de su historia, es el Muro de los Lamentos. Aquí está. Es una pared que formaba parte del templo. Es lo único que queda, pero todo lo demás fue destruido, porque como dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra, y en ese lugar construyeron una mezquita musulmana. ¿Se cumplió lo que dijo Jesús? Se cumplió al pie de la letra. ¿Por qué? Porque Él no se equivoca, porque Él es el profeta de profetas, porque Él no miente, porque Él va a respaldar su palabra, va a respaldarla. Vaya usted a un libro de historia, búsquelo, ahí está. Verá usted que lo que le estoy diciendo no lo estoy inventando. Este hombre sí existió, el emperador Tito Vespasiano. De hecho, aquí está la referencia de su edad. Vivió del año 39 al año 81 después de Cristo. La conquista de Jerusalén la llevó a cabo en el año 70, o sea, 11 años antes de su muerte. E incluso entre todas sus victorias y todo lo que logró, ese hombre, en su vanidad y en su soberbia, mandó a construir un arco muy famoso, el Arco de Tito. ¿Sí han oído hablar del Arco de Tito? Si no mal recuerdo, creo que está en Madrid, España. Ahí está, es un arco grande, es una estructura grande. Bueno, no es edificio, es un monumento conocido como el Arco de Tito. Ese hombre lo mandó a construir para celebrar todas sus victorias. Pero pues ya lleva más de casi 2000 años muerto y ahí sigue su reliquia. Se cumplió lo que dijo Cristo, se cumplió.
Otra de las profecías que también están escritas, veamos el Salmo 22, versos 12 al 18. Aquí el que está hablando es el rey David. David vivió aproximadamente 1000 años antes de Cristo, 1000 años antes de que se cumplieran estas palabras. ¿Qué fue lo que vio él? Dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿De qué está hablando? ¿Alguien tiene idea de qué está hablando? ¿Mande? De la muerte de Jesús. Está profetizando el sacrificio de Jesús. Eso se cumplió 1000 años después. Pero David nunca conoció a Jesús. David ni siquiera supo quién era Jesús, pero sí lo pudo ver en una visión. Y estaba profetizando de qué manera iba a morir el Hijo de Dios. O sea, mis amados, entre Salmos y Mateo, por ejemplo, en la Biblia, pues pasas unas cuantas hojas y ya llegaste. Pero en la vida real pasaron muchos siglos. Pasaron varios siglos entre que David viera esto y se cumpliera en la persona de Jesús. Y además, pareciera que David estaba viendo literalmente cómo iba a morir Jesús, porque lo está describiendo. Veamos el verso 17, por favor. Dice: contar puedo todos mis huesos. ¿Cómo fue la muerte de Jesús? Fue crucificado. Y dice que le quitaron sus vestidos. Imagínese usted, lo flagelaron, le dieron 39 latigazos. Prácticamente le destrozaron toda la espalda y se le podían ver hasta las costillas. Se le podía ver tal vez la columna. Dice: contar puedo todos mis huesos. Puedo ver cuántos huesos tengo, cuántas cervicales tengo. ¿Por qué? Porque le destrozaron la espalda. Dice: entre tanto ellos me miran y me observan. Jesús, cuando fue crucificado, había mucha gente que lo estaba viendo. A Jesús no lo sacrificaron en lo secreto. No es como hoy en día cuando dicen allá en Estados Unidos: no, pues es que ese es un delincuente, es culpable, le vamos a aplicar la inyección letal. ¿A poco todo el mundo se entera cuando matan a la persona? No, lo hacen en secreto. Ya cuando le entregan el cuerpo al familiar es porque ya está muerto. Pero no le dicen a su familiar: a ver, venga para que vea usted cómo lo vamos a matar. No, pero a Jesús sí. Jesús fue sacrificado delante de su propia madre. Las que son madres de familia, ¿te has puesto a pensar? ¿Te gustaría que a tu hijo lo mataran delante de ti? ¿Quién de las mamás sí lo haría? ¿Sí estaría dispuesta? Creo que nadie. Pero ¿sabes qué? A Jesús lo mataron delante de su propia madre. No les importó que estuviera ahí su madre. No les importó el dolor que sintiera esa mujer. El verso 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos. Se burlaron de él. Tomaron su túnica y la cortaron en pedazos y se la repartieron los soldados, como si estuvieran repartiendo
un botín o el botín de una conquista. Dice, y sobre mi ropa echaron suertes a ver quién se la llevaba. Se burlaron delante de él. Esto lo vio el rey David en los Salmos y se cumplió tal cual lo dijo él. David nunca conoció físicamente al Mesías, pero él estaba viendo, él estaba profetizando de qué manera iban a matar al Hijo de Dios. ¿Cuántos años pasaron? Aproximadamente 1000 años. Un milenio tuvo que pasar para que se cumpliera lo que dijo David, o lo que vio David. De hecho, por ahí hay un canto, ¿no?, que dice, tú eres aquel a quien David también vio. Tú eres aquel de quien Moisés escribió. Tú eres aquel a quien Abraham esperó. Tú eres aquel a quien Saulo transformó. Pero dice, tú eres aquel a quien David también vio. David lo estaba viendo en una visión. Así morirá el Mesías. Lo predijo. Y eso es algo muy fuerte. Porque nunca se pusieron de acuerdo. Porque nunca se conocieron David y Jesús. Pero David estaba diciendo, así va a morir el Hijo de Dios. Amado, ¿por qué no creerle a la Biblia? Ahí está, la Biblia no se contradice. Cuando tenga usted oportunidad en su casa, vaya a los evangelios y revise los evangelios. Ahí le describe cómo murió el Hijo de Dios. Y verá usted que esto que leímos aquí en Salmos lo repite nuevamente en los evangelios. Profecía que se cumplió. Otra profecía, Isaías 7:14. Dice el profeta Isaías, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Está hablando de quién? De Jesús. Esa profecía se dio aproximadamente 740 años antes de Cristo. Isaías vivió 700 años antes de Cristo. Isaías nunca conoció al Mesías. Isaías nunca conoció a Jesús. Pero él estaba diciendo, el Señor dará señal. ¿Cuál es la señal? Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero no va a concebir de un hombre, de un ser humano, sino que es por obra de Dios. Cuando habla Mateo y describe el nacimiento de Jesús, dice que el Espíritu vino sobre María y se halló que estaba encinta, o sea, embarazada. Estaba desposada ¿con quién? Con José. Y dice que José tuvo que venir el ángel y decirle, no tengas miedo de recibir a María, porque lo que hay en su vientre del Espíritu Santo es. O sea, diciéndole, María es virgen. María no te ha engañado, no te ha sido infiel. Lo que hay en su vientre es algo muy santo, es un ser santo. Esto lo dijo Isaías 700 años antes. Isaías no conoció a Jesús, no conoció a José, no conoció a María. Aquí simplemente dice, la virgen concebirá. ¿Cuál virgen? ¿Quién sabe? Una mujer, la que Dios quiera elegir. Y cuando nació Jesús, fue algo de Dios. Tuvo que venir el ángel y decirle a José, recibe a María, tómala como tu mujer. Isaías 9, 6 y 7, por favor. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Y lo firma Dios, lo ratifica Dios y dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No, no lo va a hacer ningún hombre. No, no lo va a hacer ningún rey. No lo va a hacer Herodes, no lo va a hacer Pilato, no lo va a hacer nadie. No lo va a hacer el sumo sacerdote. ¿Quién lo va a hacer? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Él es el que va a mandar al Mesías. Él es el que va a mandar a su hijo. Y dice que será llamado admirable, el verso 6. En el texto que leímos anteriormente dice que se llamará su nombre Emmanuel, pero aquí dice, se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hijo nos es regalado, un niño nos va a nacer, pero no va a ser cualquier niño. Estaba diciendo Isaías, va a venir un niño, pero no va a ser cualquier niño. Ese niño tiene ciertas características, ese niño tiene ciertos atributos, porque ¿quién lo va a mandar? Dios. Y se llamará su nombre admirable, admirable, Cristo admirable, consejero. ¿Quién mejor que Jesús para aconsejarte y darte la palabra que necesitas? Dios fuerte, capaz de someter el pecado, capaz de quitarle el imperio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, dice Pablo. Despojó a los principados y a las potestades y exhibiéndolos públicamente, dice, los entregó y les arrebató el poder que tenían, el poder de las tinieblas. Lo está diciendo Isaías, lo está profetizando 700 años antes. ¿No dice la Biblia que cuando Cristo estaba en la tierra, dice que aún los demonios se le sometían? Dice que los demonios le pedían permiso a Jesús para salir de la gente. Eso quiere decir Dios fuerte, nadie como Él. No, no habrá nada que se le oponga. Los judíos por eso lo mataron, porque no resistieron su palabra. Por eso los escribas y los fariseos lo crucificaron. ¿Sabes por qué? Porque no aguantaron su palabra, porque no soportaron que los llamara generación de víboras. ¿Cómo es que aparece la condenación eterna? No lo aguantaron, no toleraron su doctrina, porque Jesús los reprendía. ¿Se cumplió lo que dijo Isaías? Sí, se cumplió, amado. Entonces, ¿la Biblia es una mentira? No. La Biblia por sí sola ratifica su veracidad, por sí sola demuestra que es un libro confiable. Pero yo te pregunto, ¿vas a confiar en Dios a través de su palabra? ¿O seguirás confiando en tus prejuicios? ¿Seguirás confiando en tus ideologías? ¿Seguirás confiando en tu experiencia personal? ¿Seguirás confiando en tu vida? Que hasta el día de hoy la llevas arrastrando. Vas arrastrando los pies apenas si puedes con tu propia alma. No puedes ni con tu propia alma. ¿Cómo vas a ayudar a tu esposa? ¿Cómo vas a ayudar a tu esposo? ¿Cómo vas a ayudar a tus hijos? Isaías lo profetizó. Un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro. El principado, la autoridad. Nadie tiene mayor autoridad que él. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. No, ya no es el Padre lejano, ya no es el Padre que los judíos lo veían y lo veían así con miedo. Ya no es esa idea. Ahora es el Padre entre nosotros. Porque dice, tomará de lo mío, hablando del Espíritu Santo, pero Jesús en otra parte dice, nadie ha visto al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre que está en los cielos. ¿Quieres conocer al Padre? Cristo te lo muestra. Él es la representación del Padre eterno. Príncipe de paz. ¿Por qué príncipe de paz? Porque vino a poner en paz a Dios con los hombres.
porque Él es el único a través del cual tú vas a poder encontrar paz para con Dios. ¿No dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Príncipe de paz. La Biblia confirma su veracidad. Amado, ¿por qué no creer al Dios que inspiró la Biblia, al Dios que inspiró a esos hombres que hablaron? Isaías no lo vio. Isaías no conoció al Mesías, pero sí lo estaba describiendo. Mira, este es el Mesías, este es el Salvador. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Pero cuando crezca ese niño, no es cualquier niño, no será cualquier persona, es el Hijo de Dios, príncipe de paz. Cristo es el único que vino a poner paz entre Dios y los hombres, porque Él vino a abolir los sacrificios, Él vino a abolir la ley ritual o los rituales. Tú ya no necesitas un cordero, ya no necesitas traerte unas tórtolas, ya no necesitas traer una cabra para sacrificarla, porque Él ya vino a establecer la paz mediante su muerte y su sacrificio. La Biblia se cumple lo que profetizó. Y hay muchas profecías que se van a cumplir todavía. Y la Biblia seguirá siendo la misma. La Biblia no va a cambiar, porque Jesús dijo: no pasará una jota ni una tilde hasta que todo se haya cumplido. Todo. Entonces, concluimos que la Biblia no es cualquier libro. Concluimos que la Biblia no es un libro de cuentos, no es un libro para perder el tiempo, no es un libro para que muchos desafortunadamente lo usan para dormirse. ¿Sí? Ahí abren su Biblia, se pueden a leer, apenas llevan medio capítulo y ya están cabeceando. Amado, la Biblia no es eso, discúlpeme usted, no es para eso. No es para que tomes una terapia de sueño. La Biblia es el libro de Dios, es la palabra de Dios. Terminamos con el texto inicial, segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. Más segura. Pero la pregunta es, a partir de hoy, ¿tú la verás como la palabra profética más segura? ¿O seguirás confiando en tus piensos, en tus sientos? Es que yo creo, es que yo me imagino, es que mi abuelita dice eso, es que como decía mi tía, es que como decía mi abuela. No, dice la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea, si haces caso a la palabra, el bien, ¿para quién va a ser? Para ti. No para el pastor, no para el hermano. Haces bien en estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pónganse de pie, por favor. Terminamos las evidencias proféticas. Vemos que las profecías de la Biblia, algunas ya se cumplieron, otras no, pero no importa. Para aquellos que dicen, es que yo necesito evidencias, a ver, demuéstrame que la Biblia es verdadera. Ya te demostré, ya te di varias profecías, que tu misma conciencia y tu misma razón te dan testimonio de que es verdad. Y si tienes dudas, pues yo te invito, métete a los libros de historia, consulta los libros de historia. Aquellos que les gusta investigar, vas a ver, vas a encontrar que lo que la Biblia habló lo respalda la historia. Pero eso ya queda en cada uno de ustedes.
Hagamos una oración. Padre, qué bueno eres tú, Señor. Qué bueno, maravilloso, Señor. Padre, y de verdad, tú pensaste en todo, Señor. Tuviste cuidado de todas las cosas, solamente por una razón, para que nadie se justifique en aquel día, Señor. Para que nadie tenga pretexto, justificación de decir es que yo nunca entendí, es que yo no sabía, Señor, es que no era cierto lo que dice la Biblia. No, Señor, no hay manera, Señor, de contradecir a tu palabra, Señor, porque de verdad aún es sorprendente, Señor, que la Biblia, siendo el libro, tal vez el libro más menospreciado, Señor, y al que muchos han querido desprestigiar, aún así, Señor, su traducción se ha multiplicado a muchísimos idiomas. Su distribución, Señor, se ha incrementado grandemente. Ese libro, Señor, es el libro que más impresiones de copias ha tenido en la historia de la humanidad. Y curiosamente, cuando se inventó la imprenta, Señor, fue el primer libro que se imprimió, Señor. Tu palabra, Dios. Bendito sea tu nombre, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Gracias porque tú has velado por tu palabra, Señor, y lo seguirás haciendo. No importa que se levanten enemigos, no importa que se levanten, Señor, ateos, no importa que se levante gente que quiera desprestigiarla, Señor. Tu palabra va a permanecer para siempre, como tú eres eterno, Señor. Padre, que cada uno de los que estamos aquí valoremos esa hermosa palabra, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.